Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo, a pedido de mis seguidores, volveremos a hablar de la gelatina sin sabor, también conocida como la gelatina neutra. En este caso voy a responder a algunas de las preguntas que me dejáis en los comentarios. Preguntas tales como: ¿es mejor la gelatina neutra en láminas o en polvo? Otra de las preguntas que siempre me dejáis es: ¿dónde puedo comprar la gelatina? Vamos a ver estas dos preguntas, vamos a tratar de aclarar y de encontrar una solución. Primero les comento que aquí arriba les dejo el link correspondiente al vídeo anterior donde podéis ver con más profundidad este tema. La primera pregunta: ¿cuál es mejor, la gelatina neutra en lámina o en polvo? Ambas formas de gelatina, tanto las de lámina como en polvo, tienen la misma base: colágeno parcialmente hidrolizado, por lo que su valor nutricional y funcional es prácticamente el mismo. Pero hay diferencia en el uso, la dosificación y la comodidad que pueden hacer que una sea mejor que otra según el propósito. Vamos a ver cuáles son las ventajas de la gelatina neutra en polvo. La gelatina neutra en polvo es más fácil de encontrar y más económica. Es ideal para preparar bebidas, batidos o tomarla disuelta simplemente en agua. Se puede medir con precisión si se necesita un peso específico. También se disuelve más fácilmente si se hidrata bien. Veamos cuáles son las desventajas de esta gelatina en polvo. Puede formar grumos si no se hidrata correctamente y también suele tener un sabor o un aroma leve que algunas personas notan aunque sea neutra. Veamos ahora cuáles son las ventajas de la gelatina neutra en láminas. Esta gelatina tiene mejor calidad y una textura suave, da una gelatina más limpia y sin grumos, tiene mejor resultados estético en cuanto al brillo y la transparencia. Veamos cuáles son las desventajas de esta gelatina. Es una gelatina más cara y menos práctica para el consumo diario como suplemento. Requiere remojo individual en agua fría y luego la disolución en agua tibia. La dosificación es más complicada. Cada lámina tiene un poder gelificante diferente según la marca. Pero lo más importante entre una y otra siempre es mirar el etiquetado y ver estas cualidades: 0 gramos de hidrato de carbono, 0 gramos de azúcar, 0 gramos en fibra, 0 gramos en grasas, sodio menos a 1,5 gramos por cada 100 gramos. Y la parte más importante: alto contenido en proteínas, que es la base de la gelatina. Aquí tengo para comparar dos etiquetas: el etiquetado de una gelatina neutra en láminas y el etiquetado de una gelatina neutra en polvo. Vamos a verlo. Como podemos ver, aquí tenemos las dos etiquetas: gelatina neutra en polvo por cada 100 gramos y gelatina neutra en láminas por cada 100 gramos. El valor energético en la gelatina neutra en polvo por cada 100 gramos va a contener 340 calorías, mientras que la gelatina neutra en láminas va a contener 357 calorías, un poquitito más. En cuanto a las grasas, si vemos tanto en la gelatina neutra en polvo como en la gelatina neutra en lámina, va a contener 0 gramos. Hidratos de carbono. La gelatina neutra en polvo contiene 0 gramo en hidratos de carbono, en azúcares, mientras que la gelatina neutra en láminas también contiene 0 gramos en hidrato de carbono, en azúcares. Fibras. Ambas gelatinas tienen 0 gramos. Veamos ahora el sodio. En la gelatina neutra en polvo contiene 0,75 gramos por cada 100 gramos, mientras que la gelatina neutra en lámina, en este caso, contiene 1,2 gramos de sodio.
Ahora veamos lo más importante, las proteínas que contienen cada una de estas gelatinas. La gelatina neutra en polvo contiene 85 gramos, mientras que la gelatina neutra en láminas contiene 89 gramos por cada 100 gramos. Como vemos, tanto la gelatina neutra en polvo como la gelatina neutra en lámina son prácticamente iguales. La única diferencia que podemos encontrar es que la gelatina neutra en polvo tiene 4 gramos menos de proteínas, que prácticamente no es nada. Esto es lo que tienes que observar a la hora de comprar una buena gelatina. Vamos ahora con la segunda pregunta. ¿Dónde se puede comprar la gelatina neutra en polvo o en láminas? Es una pregunta un poco difícil de responder, ya que cada país es diferente. Pero igualmente aquí les dejo opciones de lugares donde comúnmente se vende esta gelatina neutra. En primer lugar tenemos los supermercados. La puedes encontrar en la sección de repostería o de productos para hornear y puede venir en sobres individuales o también en envases grandes. En segundo lugar tenemos las tiendas naturistas o herbolarios. Suele ser una gelatina de mejor calidad y a veces con certificación orgánica. También puedes encontrar versiones sin aditivos. En tercer lugar tenemos las tiendas de producto a granel. Estos lugares son ideales porque se puede conseguir gelatinas en grandes cantidades y también suele ser más económica y muchas veces más pura. En algunos países también la puedes encontrar en farmacias grandes, en la sección donde se venden los suplementos o donde está el colágeno. Y el lugar más seguro donde puedes encontrarla es en Internet, en las tiendas online, por ejemplo en Amazon, en Mercado Libre, en eBay, etc. En Internet tienes la opción de comparar precios, de comparar formatos y también de ver opiniones de personas que ya la han adquirido anteriormente. Por lo tanto, la gelatina neutra en láminas como la gelatina neutra en polvo cumplen exactamente la misma función, pero la mejor opción dependerá de lo que tú necesites. Si buscas precisión y una textura más fina, la mejor opción es la gelatina neutra en láminas. Pero si prefieres algo práctico y fácil de medir, la mejor opción es la gelatina neutra en polvo. Y si te preguntas, ¿dónde puedo conseguirla? ¿Dónde puedo comprarla? Lo puedes hacer en los supermercados, en las tiendas naturistas, en las tiendas de herbolario, en las tiendas de repostería, en farmacias o en Internet, donde tiene muchas opciones para elegir según el gusto y el presupuesto que tengas. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, suscríbete a mi canal y comparte este video con alguien que también ame cuidar su salud. Nos vemos en el próximo video. Les deseo a todos que tengan un buen estado de salud.